Muy buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes en vivo. Ya hemos estado en cuarentena por casi un mes y estoy seguro de que todos nosotros ya queremos salir de la casa y visitar nuestros amigos y también comer salchipapas o ceviche. Y yo sé que no es fácil estar en la casa todos los días y yo sé que también hay familias que están sufriendo mucho por la cuarentena, por todo lo que está pasando. Pero hoy día vamos a ver la cruz de Cristo. Y es muy interesante. Esta semana yo estaba estudiando acerca de la cruz de Cristo y una cosa que pude notar es que nuestro sufrimiento no es nada en comparación de la cruz de Cristo. Entonces hoy día vamos a ver la cruz de Cristo y por qué Cristo tuvo que morir. Abran sus Biblias a Lucas 23, versículos 32 al 35. La Biblia dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hoy día vamos a ver la cruz de Cristo. Estoy seguro de que has visto imágenes de la cruz. Quizás has visto una procesión en la calle con una estatua de Cristo en la cruz. Quizás has visto un collar con una cruz, pero tal vez no has pensado en el motivo de la cruz y cómo hay salvación en la cruz. Hoy día vamos a ver primeramente el motivo de la cruz. Cristo tuvo que morir primeramente por nuestros pecados. Creo que después de un mes de cuarentena, o casi un mes de cuarentena, ya todos nosotros sabemos que somos pecadores. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. También Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo tuvo que sufrir por nuestros pecados. También la Biblia dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces Cristo sufrió por nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores y Cristo tenía que morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y también para pagar el precio de pecado. Tenemos un Dios justo y nuestro Dios tiene que juzgar pecado, pero también nuestro Dios mandó su Hijo para salvarnos. Él mandó su Hijo para tomar nuestro lugar. Un día, un policía trajo a una mujer delante de un juez por un delito que había cometido. El juez escuchó lo que ella había hecho y juzgó poniéndole una multa de 1,000 soles. Pero después de hacer esto, él se levantó y él sacó su ropa de juez y él se paró al lado de la mujer y él pagó la multa porque la mujer era su hija. Y él pagó su precio y ella podía salir libre
porque el juez pagó el precio de su delito. Y sabes que nuestro Dios hizo algo similar a esto. Él mandó a su Hijo para pagar el precio de nuestros pecados. La Biblia dice en 1 de Juan 2:2, 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Su sangre y muerte fueron la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento los judíos tuvieron que llevar un sacrificio? Tuvieron que llevar un animal al sacerdote para pagar por sus pecados. El sacerdote tenía que matar el animal y poner la sangre en el altar. Y también a veces en las manos de la persona para pagar por sus pecados. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Cristo es nuestro sacrificio por nuestros pecados, que Él vino a este mundo, Él fue a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro sacrificio. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él vino a pagar una deuda que no debía pagar, porque teníamos una deuda que no podíamos pagar. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestro lugar. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Entonces hemos visto el motivo de la cruz. Ahora vamos a ver que hay salvación en la cruz. Vamos a ver al versículos 41 al 43 de Lucas 23. La Biblia dice en versículo 41, nosotros, a la verdad, justamente parecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acá podemos ver que un hombre fue salvo por su fe en Cristo Jesús. Habían 2 hombres más en la cruz. Eran malhechores, eran personas malas, personas que habían hecho cosas muy malos. Pero ¿sabes qué? Uno de los hombres fue salvo por su fe en Cristo. Y podemos ver que hay salvación en la cruz. Cristo fue a la cruz para salvarnos. Y podemos ver algunas cosas acerca de la salvación. Primeramente podemos ver que la salvación es para todos. La salvación es para todos. Dios puede salvar al peor pecador del mundo. No se basa en tus acciones. Dios puede salvarte sin importar lo que hayas hecho. No importa si has hecho cosas muy malas, porque la salvación es por gracia. Debemos recordar quién era
el hombre en la cruz. Él era una persona muy mala. Él había hecho cosas muy malas. No merecía ser salvo, pero Dios lo salvó por su fe en Cristo Jesús. Y podemos ver que la salvación es por gracia. En Efesios 2, 8 y 9 podemos ver esto. Efesios 2, 8 y 9. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos ser salvos por la gracia de Dios. Y también podemos ver que buena gente necesita ser salvas o ser salva también. Porque quizás estás mirando ahora y estás pensando, wow, qué bueno que Dios puede salvar las personas malas. Pero yo soy una persona muy buena, entonces no necesito ser salvo. Pero la Biblia nos enseña que todos son pecadores y todos necesitan un Salvador. Podemos ver que buena gente necesita ser salva, que pastores necesitan ser salvos, que monjas necesitan ser salvas, que la mejor persona que tú conoces necesita ser salva. Tu abuela, tu abuelo, tu mamá, tu papá, todos son pecadores y todos necesitan un Salvador. Y solo tienes que creer para ser salvo. Solo tienes que poner tu fe en Cristo Jesús para ser salvo. Hemos visto que no somos salvos por nuestras acciones y que somos salvos por fe en Cristo Jesús. Pon tu fe en Cristo porque solo en Él puedes tener salvación. Entonces hemos visto el motivo de la cruz, que hay salvación en la cruz, y ahora vamos a ver nuestra identidad en la cruz. Nuestra identidad en la cruz. Quizás ya eres creyente. Quizás ya has puesto tu fe en Cristo Jesús. Debes recordar tu identidad en Cristo. Creo que una de las cosas que he aprendido de esta cuarentena es que mi identidad está en Cristo. Cuando tenemos vidas normales, a veces pensamos que nuestra identidad está en las cosas que estamos haciendo. Pero la verdad es que nuestra identidad está en Cristo. Cuando estamos en cuarentena y cuando no podemos hacer nada, nos damos cuenta que nuestra identidad está en quienes somos, no en lo que hacemos. Si tú eres hijo de Dios, la Biblia dice que tu identidad está en Cristo por su obra en la cruz. En Gálatas 2:20 podemos ver que Pablo está hablando acerca de su identidad en Cristo. Gálatas 2:20, la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos ver que Pablo está diciendo que su identidad está en Cristo. Y debemos recordar que si ya has puesto tu fe en Cristo Jesús, que eres una nueva criatura, que tu identidad está en Cristo y que la cuarentena nunca puede cambiar esto. Muchas personas se alejan de su vida cristiana por creer que su identidad está en lo que ellos piensan, sienten o hacen. Pero la verdad es que tu identidad está en Cristo y que las cosas que están pasando en tu vida nunca pueden cambiar esto. Vamos a ver 3 cosas acerca de nuestra identidad en Cristo. Primeramente,
que somos amados, que somos amados. Dios mostró su amor en la cruz. Dios mandó su Hijo sin pecado a un mundo lleno de pecado. Él mandó su Hijo para tomar nuestro lugar. Quizás has estado en cuarentena por mucho tiempo y quizás te sientes que Dios no te ama, pero si quieres ver el amor de Dios, solo tienes que ir a la cruz. Quizás estás pensando, Dios, ¿por qué todo esto está pasando? ¿Por qué has permitido que todo esto pase? Pero en la cruz de Cristo puedes ver que tú eres amado, que Dios te ama. Cuando necesito saber que Dios me ama, no miro a lo que está pasando en mi vida, miro hacia atrás a lo que pasó en la cruz. Podemos saber que somos amados y también que somos liberados. Si tú eres creyente, tus pecados ya están en la cruz de Cristo. La Biblia dice que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados en el pasado, todos tus pecados que has hecho. Y no solamente esto, pero también Él pagó por tus pecados en el presente. Quizás estás en tu casa, estás enojado porque tus hijos están jugando mientras estás intentando de ver la prédica. Quizás estás enojado porque tu esposa no ha cocinado tu cena. Puedes saber esto, que Cristo pagó por tus pecados en el presente. Y no solamente esto, pero Cristo pagó por tus pecados en el futuro. Él pagó por tus pecados en el futuro, todos tus pecados. Si eres creyente, si ya has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres liberado. Y también podemos ver que somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. La Biblia dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz y ahora somos nuevas personas y debemos vivir como somos en Cristo. Debemos recordar quiénes somos para vivir correctamente. Una vez había un hombre que tenía un problema. Cada vez que él fue al mercado, él quería comer la comida de perros. Siempre tenía ganas de comer la comida de perros. Entonces él fue a visitar a un doctor. Y el doctor le preguntó, bueno, cuéntame, ¿qué está pasando? Y él dijo, bueno, cada vez que voy al mercado, quiero comer la comida de perros, no la comida de las personas. Y el doctor le preguntó, ¿desde cuándo, cuándo empezaste a tener ganas de comer la comida de perros? Y él dijo, desde que empecé a ser un perro. Entonces creo que podemos ver que muchas veces olvidamos quiénes somos en Cristo y por eso no estamos viviendo correctamente. Debemos recordar que las circunstancias no cambian nuestra identidad. Creyente, yo sé que no es fácil estar en tu casa todo el tiempo con tus hijos y quizás te sientes como eres otra persona, pero debes recordar que la cuarentena no cambia tu identidad en Cristo. Debemos recordar que nuestra identidad no está en nuestras acciones o nuestros sentimientos. Nuestra identidad está en Cristo por su obra en la cruz. Y debemos decir con Pablo,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos recordar quiénes somos. Debemos recordar de nuestra identidad en Cristo. Y podemos vivir como hijos de Dios. Tal vez estás mirando este mensaje y no has puesto tu fe en Cristo Jesús. No eres salvo. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. Te ruego que pongas tu fe en Cristo. Solo Él puede salvarte. Él murió por tus pecados en la cruz y solo tienes que creer en Él para ser salvo.